Ahora, los mapas de riesgo lo hacen chiquillos desde una perspectiva de que nosotros muchas veces, cuando queremos o trabajamos algunas dinámicas o ciertas metodologías, eh, uno a veces muestra, por ejemplo, algo así. Uno muchas veces, chiquillos, ve una matriz como esta. Y si ustedes se dan cuenta, esto te dice cuáles son tus peligros, cuál es el riesgo asociado, probabilidad de consecuencia, lo que es un BEP, ¿ya? El grado del riesgo, después los controles, y luego riesgo residual, ya en el fondo cuando ya aplico una medida de control como baja, que esto para mí es discutible, yo siempre he sido bien reacio a hacer reevaluación de riesgo desde este punto de vista. Sí puedo regular lo que es, por ejemplo, el riesgo higiénico, pero esto así no. Pero esto es una cosa, o sea, que uno, en el fondo, uno ve, por ejemplo, esto, lo acá hace referencia a un procedimiento de trabajo, ¿ya? Y uno ve esto como matriz de riesgo. Ahora, si nos damos cuenta, uno ve números y ve letras. Y lo único que uno hace referencia, acá hay cosas que están en rojo, naranjo, verde o amarillo, o el color que se nos ocurra. Eso no hay como una metodología definida o estandarizada por ley para hacer evaluaciones de riesgo. Y esto, si tú lo ves, el trabajador único que va a ver, va a ver colores, y lo más probable es que esto lo pase de largo. No estoy diciendo que el trabajador no quiera hacerlo, no. Ya hay un tema que, a veces un tema de prevención de riesgo, un tema de seguridad, empieza a ver como algo como un efecto de la monotonía. Que uno ve siempre lo mismo todos los días, y cuando pasa ese evento, uno a veces pasa de largo, o quizá una medida de control o algo lo pasa de largo, no lo considera. ¿Ya? Y eso es normal que pase, por eso que muchas veces cuando uno llega a trabajar en una empresa, uno empieza a ver cosas y dice, oye, pero esto está así, esto está así, oye, ¿sabes qué? Las barandas no están buenas, oye, no están usando los EPP, no hay procedimiento para esto. Y aunque la gente esté consciente de eso, no lo asume. Por eso es importante darse el tiempo, hacer visitas e ir verificando ciertas condiciones para poder trabajándola en el tiempo. ¿Ya? Porque, le insisto, muchas veces la gente mira, no observa, no ve realmente lo que es hacer las cosas. Ahora, muchas veces para poder complementar esto, nacen los famosos mapas de riesgo. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos un mapa de riesgo cuantitativo, o sea, vamos a decir en qué parte, en primera instancia, decimos dónde hay ruido, y si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo tenemos este color, por lo tanto tenemos una presencia de ruido de esto, de 95 a 100 decibeles. O sea, tenemos de una manera más visual para que el trabajador cuando va a ingresar a un área diga, oye, ¿sabes qué? Mi área dice que está en el color naranjo, por lo tanto, estoy entre 90 y 95 decibeles. Por lo tanto, ya debo yo estar utilizando mi elemento de protección personal, el famoso EPA. En este caso puede ser los tapones desechables o el de copa, que es con un cintillo o el que viene adosado al casco. Tenemos esos tres. Hago referencia a que tenemos tres distintos, porque si tenemos tres modelos diferentes, también vamos a tener niveles de atenuación. O sea, el EPA, el elemento de protección auditiva, siempre viene asociado con un concepto, que es la atenuación, o en el fondo, cuánto es lo que baja o cuánto es lo que disminuye. O sea, si por ejemplo tengo 100 decibeles, yo puedo colocar, por ejemplo, un tapón auditivo, y a mi oído no van a llegar a 100 decibeles, van a llegar quizás a 85 o 82, porque eso también tiene como un rango de lo que va a bloquear. Entonces, claro, en el ambiente hay 100, pero lo que llega a la persona es 85. O sea, lo que me está atenuando ese elemento, ya sea un tapón o un fono de copa, van a ser 15 decibeles. A eso se refiere con la atenuación. Por eso también es importante ver bien esto, o colocar estos lugares de trabajo. Dentro de mi experiencia, trabajando, ¿qué es lo que yo vi mucho? Un letrero que decía peligro, ruido, riesgo, exposición a ruidos en alta intensidad. Y eso salieron. Así lo tomaban las empresas.
¿Ya? O sea, hay un tema también de que muchas veces también hay como un desconocimiento de la misma estructura del protocolo. Y eso ya es otro tema. Otras empresas también dicen, no, porque yo el trabajo se lo difundí. O sea, yo al viejito lo senté, le hice una capacitación en una sala, y acá está la hojita del la firma de asistencia. El trabajador trabajó en esto, vino, lo hizo. Pero nosotros muchas veces no tenemos como la garantía de que realmente comprendió lo que tú le explicaste. Por eso hay que colocar estos tipos de refuerzos o estas cosas. Claro, no solamente cumplo con lo que me dice el protocolo, sino también, de una forma u otra, estoy también dándole cumplimiento al artículo 21 del decreto sumo 40, la famosa obligación de informar, porque el trabajador está viendo cuál es su riesgo, en este caso, el riesgo de ruido, y los niveles que está expuesto. Lo otro también que a nosotros nos sirve es saber también los niveles aproximados que pueda tener, porque así yo también selecciono el elemento de protección auditiva adecuado. O sea, lo ideal es que disminuya siempre el EPP o el EPA en este caso a niveles que ya no vaya a producir un efecto mayor en la persona y que si se produce un efecto sea temporal y el mismo cuerpo se pueda recuperar. Pero si yo estoy en lugares donde me coloco ya una protección que sea demasiado, más de lo que debiese, eso también puede generar un riesgo. O sea que también puede producir un accidente. Por eso es que la medida de control tiene que ser bien diseñada y aplicada realmente a las características del lugar. Por eso que nunca se olviden de este concepto de la identificación del peligro y de estudio previo. Si yo hago mal esto, las medidas de control que yo vaya a implementar no van a ser, ¿cómo se llama?, las mejores que yo pueda tener. Ahora, ¿por qué siempre hago esa referencia, chiquillos? Cuando me devuelvo a esto, a lo identificar, evaluar y controlar. Si yo identifico mal o caracterizo mal los factores de riesgo, el control que haga va a ser malo. Va a ser incompleto y no voy a estar trabajando lo que realmente debiese hacer o como lo debiese hacer. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos este mapa de riesgo, que es para ruido, ahora acá otra pregunta. Yo, por ejemplo, puedo hacer el mismo mapa de esto, pero que en vez de un color que sea asociado a ruido, sea, por ejemplo, para señalar los riesgos que yo estoy, o los riesgos a los que estoy expuesto. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Sería bueno. ¿Sí? Y yo se los digo porque esto también sería bien interesante para después hacer un proyecto título. De cómo adaptar una metodología así para los trabajos diarios. Ahora, el que yo identifique o muestre un riesgo de esta manera, me empieza a hacer la siguiente pregunta. El que yo coloque un mapa de riesgo así, ¿estoy incumpliendo con la ley? Yo pienso que no. Porque Yo no, no. recordemos algo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas de control y avisarle al trabajador de que está expuesto a estos niveles de riesgo y debe utilizar un elemento de protección auditiva, es correcto. ¿Ya? Quizás también esto uno lo puede hacer, por ejemplo, cuando esté trabajando con sílice o con sustancias químicas, por ejemplo. O sea, si estamos en un laboratorio de análisis de metalurgia, que en el fondo vea quizás una ley de un mineral o temas relacionados con eso, y quizás yo puedo tomar un plano y decir, mira, en el laboratorio lo vamos a dividir en 4 secciones. En la sección de acá hay riesgo de exposición a sustancias químicas, vapores y gases, temperatura, etc. Y así los trabajadores también van teniendo como una noción más clara de lo que están expuestos. Yo siempre he dicho, no me debo quedar solamente con lo que les hablo y les explico, sino que también debo generar herramientas para que en el día a día tengan como saber a lo que ellos están realmente expuestos. ¿Ya? O sea, como consejo. Es como, véanlo de la siguiente perspectiva. Busquemos formas o metodologías que aporten a que el trabajador tome conciencia de por qué debe cuidarse y cómo debe hacerlo. Y acá me voy a detener un poquito. Cuando muchas veces a uno le decían, oye, no hagas eso, ¿uno qué hace o qué hacía?
Lo hace. Lo hacía igual, ¿no? Lo haces igual. Cuando un trabajador le preguntas tú, oye, ¿por qué haces eso? O ¿por qué lo estás haciendo de esa forma? Pero no recriminándolo, sino que el trabajador, lo que uno busca con eso en realidad, chiquillo, es que el mismo trabajador se dé cuenta de que él está haciendo o cometiendo quizás un acto subestándar o está generando una condición insegura, o un acto inseguro, o un acto subestándar, condición subestándar, como quieran llamarlo ustedes, aunque sean cosas distintas. Cuando uno quiere hacer control del riesgo, lo mejor que uno puede hacer es trabajar desde esa perspectiva, que el trabajador se dé cuenta de lo que está haciendo de manera equivocada, pero que él mismo se dé cuenta, y de igual forma uno le pregunta cómo sería la forma de corregir esto. Eso tiene dos efectos. Un efecto, que el trabajador tome conciencia, y segundo efecto, de que también el trabajador se dé cuenta de que uno está generando actividades, pero que uno también muestra preocupación por él. ¿Ya? Cuando se empieza a trabajar desde esa perspectiva de chiquillo, el trabajador no toma la prevención como algo que se lo obligue. ¿Ya? Que eso es como la principal barrera que uno tiene en prevención. Que el trabajador toma todo como impositivo y que uno lo fuerza, lo obliga a, por si acaso. Ahora, esto que está acá, si nosotros queremos implementarlo, en primera instancia que debemos tener claramente identificación del peligro, o sea, dónde son las zonas que tenemos la presencia del agente ruido, y segunda instancia, ya tener esto, la famosa evaluación cuantitativa, o sea, para el área 1, 2, 3, 4, 5, previamente definir el estudio previo, ya tener definido los niveles de ruido. Y eso te lo entrega la mutualidad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Ahora, lo otro punto importante con referencia a esto. El sistema de gestión siempre tiene que tener como una estructura como esto. Cuando tengamos taller 3, ¿ya? Que el taller que viene después del 2, lógico, si tiene el taller número 2 y 3, en medidas de control vamos a revisar un Prexo, ¿ya? Un sistema de gestión Prexo que yo hice para una empresa, cuando ejercía, ¿ya? Y ahí vamos a ver varias cosas. ¿Por qué, chiquillos? Porque se dan cuenta de que eso que tanto le hablaba de la jerarquía de controles se aplica acá directamente, ¿ya? También para que lo veamos de esa perspectiva. Ahora, lo principal son las funciones y responsabilidades del sistema de gestión. Cuando eso lo abordamos un poco en la primera parte, no abordamos mucho también la responsabilidad del trabajador. O sea, la primera responsabilidad del trabajador es asistir a las distintas actividades de capacitación. Segundo, participar e ir también a lo que es las distintas evaluaciones que tengan que hacerse de origen médico o de índole médica. ¿Ya? Si producto de esto presenta una alteración, ¿ya? A la empresa que le llega, le llega una carta que en el fondo el trabajador está en un programa de vigilancia y se están haciendo ciertas actividades con él. Eso en el fondo te informan eso. Lo otro importante es que el trabajador tiene la obligación no solamente de asistir a las capacitaciones, no solamente de participar en la capacitación teórica práctica del uso de EPP, de elementos de protección auditiva, sino que utilizar los elementos de protección personal. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y acá, chiquillos, la cultura no pasa porque uno tenga que recordarle al trabajador, sino que el trabajador se recuerda a sí mismo y con los demás compañeros siempre haga una medida permanente de uso de EPP. O sea, que el trabajador exija, por ejemplo, que tenga alcohol ahora, mascarillas y guantes de manera constante en su trabajo para poder realizarlo controlando un poco el riesgo, sea también algo que se lleve al ámbito laboral real. O sea, hay un tema con eso también. Bueno, la vigilancia ambiental con su respectiva evaluación ambiental detallando características generales de recinto, ubicación diaria, principales fuentes, actividad de tarea, número de trabajadores, tiempo asociado a los ciclos. O sea, una cosa es ver bien qué actividad se hace, cuánta gente trabaja en esa actividad y cuánto dura el trabajo que ellos realizan en la actividad. ¿Ya? Bueno, va para algo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo sería, ya, en esta zona, en estos puntos hay ruido. Eso es cualitativo. Cuantitativo es asignarle el valor o un rango de valores para ese lugar. ¿Ya? Más o menos funciona de esa perspectiva. Ahora, lo otro importante es la implementación de las medidas de control. O sea, para esta área, hasta acá, de distintas áreas,
¿qué medidas de control voy a trabajar? ¿O en qué nivel? Si van a ser ingenieriles, administrativas o elementos de protección personal, el famoso EPA. ¿Ya? Independiente que estemos con Prexor, nunca olviden algo. Mientras estoy decidiendo qué medida de control implementar, ya sea ingeniería o administrativas, el trabajador tiene que tener una medida de control en sí. O sea, debe tener un EPA. ¿Ya? O sea, yo en el fondo, mientras decido, o se decide en realidad qué medida de control implementar, no puedo dejar al trabajador sin un control o sin una protección. Por lo tanto, es importante mantener esto siempre en cuenta. Bueno, los puestos de trabajo, las dosis de evaluaciones auditivas y sus periodicidades. O sea, si tenemos un listado, por ejemplo, con trabajadores, a qué nivel de riesgo están expuestos cada uno y cada cuánto se hacen las mediciones. ¿Ya? Lo importante de esto es que una vez que uno tenga, por ejemplo, estas mediciones, o sea, perdón, estas medidas de control implementadas, yo también pueda también solicitar que se me haga una reevaluación. En el fondo, si tengo medidas de control de ingeniería, que recuerden que las ingenierías nacen por el artículo 57594, que si se ven sobrepasadas las evaluaciones o las mediciones representativas, debo tomar, o el empleado está obligado a tomar medidas de control directamente en la fuente. ¿Ya? Por eso nace esto así, como yo debo aplicar medidas de control de ingeniería. Si yo tengo, ese es el caso, yo debiese directamente solicitar a la mutualidad, después de un tiempo que estén implementadas, que se me realicen mediciones en este caso, perdón, cuantitativas, para ver bien cuánto ha funcionado o qué tan buenas han sido las medidas de ingeniería, por ejemplo, para bajar el nivel de ruido. Y eso yo estoy solicitando, si yo llevo, por ejemplo, una matriz, que ojo, esta matriz es netamente para lo que es seguridad, ¿ya? Acá, claro, acá aparece físico y disposición de ruido, y se dan cuenta está alto y alto, netamente, porque no viene una medición, por lo tanto se dejó esto así, y al no tener mediciones, igual se le considera un riesgo alto, ¿ya? Eso es como una excepción cuando uno trabaja con matrices, por ejemplo. Cuando yo aplico una medida de control y veo el riesgo residual o revalúo el riesgo, claro, si yo, por ejemplo, solicito una medición y digo, originalmente teníamos tantos decibeles y ahora con esta evaluación me doy cuenta que los decibeles bajaron, y bajo, ok, ahí estoy revaluando el riesgo, porque ya estoy midiendo y ese valor lo comparo con un valor previo, que es como la forma de decidir realmente si bajó o no bajó un nivel de riesgo, que en el fondo es comparación. Para higiene industrial es sencillo, porque tú en el fondo tienes, o sea, es sencillo hacer ese ejercicio. Quizás el medir y todo eso a veces no implica algo que sea sencillo, porque recuerden que en el caso de los agentes físicos, tenemos 5 o 6 agentes físicos distintos. Y recuerden que siempre el agente físico implica la propagación de un tipo de energía. Si tenemos agentes físicos distintos, propagaciones de energía distinta, es lógico decir y aseverar que las mediciones van a ser distintas. La forma en cómo se mide va a ser distinto. Por lo tanto, como yo tengo ya una medición o una forma de medir estandarizada, eso ya es más sencillo poder en el fondo contrastar o decir realmente, ok, hay una disminución. ¿Ya? Ahora, el screening, en el fondo recuerden que es verificar si estamos en ese rango de ruido, entre 80 y 82, para luego hacer la medición ya como corresponde. El otro punto importante, bueno, el estudio previo, que eso uno lo hace en conjunto con la mutualidad, la identificación y el estudio previo, el screening van un día y miden uno en conjunto con la mutualidad, ¿ya? Y en ese momento uno ya se pone como de acuerdo y te preguntan cuánto dura la jornada de trabajo, específicamente ahí, para hacer la medición. Y uno hace la medición con la mutualidad. Bueno, el estudio previo también implica elaborar, generar una matriz para decir el lugar A tiene estas características, ¿ya? Por lo tanto tenemos que empezar a ver esos atributos para poder trabajarlos. Nunca olviden, chiquillos, es importante ver esto, cómo se genera y cuáles son las características que se generan, porque sobre eso uno trabaja la medida de control. Ahora, cuando uno ve la jerarquía de controles, claro, uno dice, ah, perfecto, esto está, si mal no me equivoco,
esto es esto, en el fondo. O sea, vamos a ver esto acá. Esto que está acá, chiquillos, es exactamente lo mismo que esto que está acá solamente. ¿Ya? Pero si yo tomo la lámina completa, es esto. ¿Ya? O sea, si lo llevo a esta pirámide, uno tiene que decir que la base es un poco más grande. Y que lo primero que yo debo hacer es eliminar algo, y si no puedo eliminar o debo sustituir. O cambiarlo por otra cosa. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer, pero tiene que tener como varias restricciones. Y una restricción es que quizás si yo elimino mi peligro, voy a eliminar el trabajo o una condición del trabajo. Y eso es complejo a veces. Por lo tanto, uno que dice, ok, no voy a eliminar el peligro, pero sí voy a controlar los riesgos. Por eso uno habla de prevención de riesgo. La prevención de riesgo, chiquillo, claro, cuando uno empieza a hacer análisis de los procesos, las distintas cosas que yo hago, uno empieza a ver esto que está acá. Lo que son ya análisis de procesos y procesos probablemente tan chiquillos, lo vamos a empezar ya a ver ya durante el módulo 2. En las asignaturas que vamos a hacer en el módulo 2, que son seguridad 2, riesgo en proceso y taller 2. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, claro, los controles de ingeniería siempre van a ser, es lo ideal, es lo más potente que uno debe hacer, siempre. Pero muchas veces quizás las características del lugar de trabajo no nos van a permitir poder trabajar esto de manera concreta, o toda su totalidad, o trabajarlo en parte. Por lo tanto, uno empieza también a trabajar desde la ingeniería en control administrativo. Ahora, cuando uno trabaja Prexor y Planes incluso, te van a preguntar en ambas situaciones, ¿por qué no puedes trabajar control de ingeniería? Te van a preguntar eso. Y recordemos que el mismo 594 nos dice, ok, trabaja en la fuente. Y si la medida de control en la fuente no produce el efecto deseado, ok, trabaja sobre el trabajador con el famoso elemento de protección personal. El 57 me lleva también al 53. Nunca se olviden de esos artículos, ¿ya? Los chiquillos. Y también el artículo tercero del 594. Ese artículo es súper importante y por favor leanlo y se dan cuenta porque él les asevero eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón motivo yo no puedo o debo justificar por qué no puedo aplicar una medida de control de ingeniería chiquita? ¿Alguien me puede decir algo con respecto a eso? Disculpa, no escuché la pregunta, profesor. ¿Cómo yo justifico que no puedo aplicar una medida de control de ingeniería? ¿Por qué es válido? Eso me lo pueden preguntar. Chiquillos, a partir del módulo 2 voy a empezar a tirar preguntas así en clase, ¿ya? Para que haya algún beneficio con respecto a eso. Una décima o algo así. Profesor, ¿Sí? ¿Me comentaría? ¿puede ser que a través de las evaluaciones se siga demostrando de que hay contaminantes? Ya es una perspectiva. Pero también, si yo no puedo aplicar una medida de control de ingeniería, es porque realmente no se puede aplicar. Claro. Un caso bien sencillo. Yo sé, si tengo un motor, yo sé que el motor va a generar 3 agentes. 2 físicos, o en general puede generar 4 en realidad. 3 físicos y 1 químico. Lo químico sería la generación de gases, vapores y humo. Y lo físico sería ruido, vibración, y también puede ser algo de temperatura, calor. Ahora, pero chiquillo, mi alergia no está muy buena y me complica demasiado la nariz. Si uno es lógico y diría, lo primero que yo haría sería tomar el motor y colocarle algo encima, para que capte el ruido y todos los demás elementos. Pero uno dice, la lógica está equivocada, porque si yo coloco esa medida de control sobre el motor, voy a estar provocando algo. Voy a generar que los gases se acumulen más, que la temperatura aumente, por lo tanto, que se empiece a generar ahí un riesgo de incendio. Por lo tanto, esa medida de control yo no la puedo aplicar probablemente tal, porque estoy generando un riesgo extra, un riesgo de incendio.
Y ustedes siempre tienen que utilizar una lógica. Yo no puedo aplicar ninguna medida de control que me implique la generación de un riesgo extra a los trabajadores. ¿Ya? Por eso es importante tomarlo bien claro. Y por eso es bien importante caracterizar bien los lugares y ver con la mutualidad de manera previa. ¿Sabes qué? Acá, por la naturaleza de esto, no se puede aplicar, por ejemplo, una medida de control de este tipo. ¿Ya? Y ahí en ese aspecto uno quería, por ejemplo, ver la opción si el motor se puede colocar más lejos, ¿ya? O ir colocando ciertas barreras para que pueda disminuir el agente de ruido. Recordemos algo, que si yo tengo una fuente de ruido y me voy alejando de ella, lo que yo voy escuchando es más bajo, va disminuyendo. Por lo tanto, el colocarlo más lejos es una medida de control. También para poder tomarlo de Profe, esa perspectiva. Dígame. No sé una consulta, por ejemplo, ¿Sí? cuando no se pueden medir los riesgos en el lugar que no se deba, es cuando los agentes contaminantes son muy altos, ¿cierto? Es que con mayor razón debe medir. O sea, pero que no entendí muy bien cuando dijo el lugar que, cuando uno dice, aquí yo no puedo hacer ninguna medición por tal motivo. No, Eso no, como que no me quedó muy, yo no muy puedo claro. aplicar una medida de control de ingeniería. A eso es lo que me refiero. Eso. ¿Ya? Es que mira, seamos bien concretos. Si tenemos riesgos altos, con mayor razón, yo debo aplicar una medida de control. Con mayor razón. Porque quizás Claro. estoy exponiendo a un trabajador a algo que no debiese estar. Ahora, uno también debe tener bien claro cómo es el lugar para poder aplicar una medida de control. Me explico. Un caso más. Chicos, denme un segundo. Voy a buscar una cosa puntual. Ya. ¿Están viendo lo que yo, chiquillos? Sí. Ya. Sí. Yo sé que el riesgo ahí es caída de altura. Porque Claro. básicamente caída de altura porque la persona se puede caer sobre 1,8 metros. La pregunta es, ¿qué medida de control yo debiese implementar acá? De altura, no. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué medida de control puedo aplicar yo? Viéndolo en el contexto de medidas de control de ingeniería, administración o EPP, elemento de protección personal. De ingeniería, Ya ingeniería es lo más lógico, ¿no es cierto? sí. Porque EPP no puedo aplicarle un elemento de tensión de caída porque la primera pregunta es, ¿dónde engancho un punto de anclaje de un arnés? No puedo hacerlo, porque esta estructura no permite eso. Y de hecho tampoco está para eso. Ahora, una medida de ingeniería, ya, ahora la pregunta es, ¿qué medida de ingeniería? Ay, ¿Aplicar andamios? Ya, un andamio, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Y un andamio en este caso debe ser con un freno en las ruedas, ¿ya? En vez de un proceso para mover construcción, y ahí vamos a trabajar un poco con esos conceptos, ¿ya? Y luego también un alza hombre, o un manlift, que se llama, un aparato en el cual la persona queda dentro como una especie como de confinada, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar en la próxima clase algo para que lo conozcan, y la persona en el fondo se eleva a esto, y la persona está dentro, ¿ya? Y el mismo equipo viene con un sistema de bloqueo que en el cual pierde presión o detecta algo, no se va a caer todo y la persona va a quedar ahí. En ese aspecto, estoy trabajando con una media ingeniería que es un alzahombres, o si tenemos menos recursos, pero igual les vale un andamio, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar generar, por ejemplo, esto. Que de hecho la persona no está trabajando sobre una escalera, está trabajando sobre una de las estructuras de este mismo techo provisorio, ¿ya? Otro ejemplo acá sería esto. La medida de control más adecuada para esto es una medida de ingeniería sí. Y en este caso sería trabajar, por ejemplo, con un equipo que el vehículo quedase suspendido. ¿Ya? Que de hecho, en seguridad industrial tenemos que ver investigación de accidentes y vamos a trabajar con un accidente que tenga relación con eso.
para nosotros aprender bien cómo determinar las causas. Ahora, lo otro importante, chiquillos, de lo que está acá, bueno, es la vigilancia de salud, y en este caso de las audiometrías, que si tenemos estas condiciones, es el tiempo que tenemos que hacer las audiometrías, ¿ya? Y en este caso recuerden que la audiometría no es, ¿cómo se llama? No es a costo del trabajador. O sea, el trabajador va a hacer su audiometría cuando tiene un programa de vigilancia y él paga absolutamente nada, ¿ya? Y eso a veces genera como resquemores, porque un trabajador dice, no, porque yo no tengo plata para hacerme una audiometría. Es que tú no vas a pagar esto es gratis para ti. No se paga. ¿En serio? ¿Sí? Y ahí los trabajadores van a veces a hacer los exámenes. O sea, o incluso más, muchas veces piensa el trabajador que si va y se hace el examen, lo van a despedir. Entonces uno dice, no, si esto es un derecho tuyo, esto no es causal de despido. Ahora, la pregunta que nadie me ha hecho es qué pasa o qué sucede bajo el ámbito de Prexor si tenemos un trabajador que esté presentando ya una sordera. ¿Qué podemos hacer nosotros como expertos en prevención de riesgos? ¿O cómo podemos asesorar a la empresa en ese aspecto? Con lengua de señas, puede ser con... Ya. Lo primero, chiquillos, es retirar a la persona del lugar que esté expuesta a ruido, o que tenga un nivel alto de ruido, porque eso ya está generando un daño. Claro. Primero, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Porque recuerden que mientras yo esté expuesto a ruido, y sin la medida de control adecuada, la enfermedad se sigue desarrollando, sigue aumentando en el tiempo. Por lo tanto, yo saco a la persona de esa exposición para que la misma sordera no se siga desarrollando, se estanque en el fondo. Porque recuerden que la sordera se va a originar sí o sí, o sea, no mejora la condición, sigue empeorando. Y la tengo que en el fondo empezar a cumplir con un espíritu que me dice la misma línea de acción que está con enfermedades profesionales, que es la reeducación. En el fondo yo debo reeducar a la persona. ¿Para qué? Para, en el fondo, darle herramientas para que la persona se siga desarrollando en el trabajo. Y no exponerla a un lugar en el que la enfermedad se siga desarrollando para él y también implique un riesgo tanto para él como para sus compañeros. Eso es que más o menos funciona. ¿Ya? Claro. Y ahí la misma mutualidad te orienta y te da, y se empieza a activar, por ejemplo, la prestación médica, que la persona reciba tratamiento médico para ya tratar de que la persona pueda seguir viviendo de una manera más Profesor, adecuada. Dígame, Rodrigo. y si no es posible retirar al trabajador, como dice usted, ¿Mm? si no es posible por las condiciones del trabajo, por el tamaño, de la faena, esas cosas, o siempre va a ser posible bajo la medida que señala usted. Que en la práctica debes hacerse eso. Porque yo, en el fondo, voy a estar exponiendo a una persona a una condición más compleja. Ahora, lo que hacen muchas empresas, cambian a la persona a otro puesto, siempre y cuando el nuevo puesto que tú lo vas a colocar no sea un menoscabo para la persona. Ah, ya, ok. ¿Ya? O sea, es más o menos cómo funciona el espíritu de la ley, porque igual es como... Lo que tú dices también tiene harta lógica, porque no todas las empresas tienen la misma forma de organizarse y no todas las empresas cuentan con los mismos recursos. Entonces hay un tema con eso. Chiquillos, no sé si ustedes pueden tener alguna otra pregunta. No, profe, ¿No? yo ya no, ya me aclaró todas mis dudas. Ya. Profesor, Dígame, Rodrigo. con respecto a lo que decía usted un poco antes del tema de la fuente, cuando tú tomabas una medida de ingeniería, ¿Mm? pero esa medida de ingeniería podía provocar, por así decirlo, un mal mayor, porque podía hacer que la fuente, por ejemplo, un motor, generara ¿Mm? más contaminación, todo eso. ¿No habría ahí una posibilidad de cambiar la fuente en ese caso? Sí, sí. Y en ese caso, por ejemplo, a mí me pasó con una empresa que trabajaron, mira, a ver, no sé si conocen el concepto de chancado. Los chancadores, en este Sí, caso el más clásico, que es como una especie como de piscina, y que al medio tiene una rueda con un eje que va girando. claro. Ya.
Pero eso tiene que, bueno, ahí se genera ruido por varios factores. O sea, cuando ya la roca se está moviendo, choca entre ellas, por la estructura, que es buena cosa. Pero eso también funciona con un motor. En el fondo hay una reducción y se traspasa la energía. Y eso muchas empresas trabajaban con motores mecánicos, que en el fondo funcionan a base de combustible. Y eso genera ruido. ¿Qué hicieron muchas empresas y qué es lo que están haciendo ahora? Están pasando a trabajar con motores eléctricos. O sea, ahí tenemos menos ruido, tenemos cero emisión gaseosa, lo que sí, por ejemplo, puede aumentar lo que es riesgo de incendio. Pero eso es un riesgo que va a estar siempre en el fondo de las empresas. Ahí como lo que dice usted, que nunca va a ser el igual a riesgo a cero. Es que es imposible. Claro. O sea, la única forma de decir que riesgo igual a cero es que uno esté en un lugar donde no te vaya a pasar absolutamente nada. Claro. Si el riesgo va a estar, lo que uno tiene que tener claro es las distintas herramientas o metodologías que hace para poder gestionar Prevenir. los riesgos. O sea, prevenir, disminuirlo. O sea, yo estoy claro en eso. O sea, yo siempre y de hecho, uno lo llama desde una perspectiva como la administración de riesgos. ¿Cómo yo administro los riesgos? Pero yo no puedo administrar el riesgo en sí, lo que yo administro son las medidas de control. Claro. Que es como lo que nos queda. O sea, desde la perspectiva química, por ejemplo, lo que es ventilación. Eso es como lo mayoritario. Lo que es la parte física, por ejemplo, es alejarse de los lugares o los focos que generan un agente físico, dejar una distancia prudente de la empresa. Como eso. Chiquillos, ha sido un gusto. Nos vemos entonces el día jueves en transporte. Chiquillos, estén muy bien. Cuídense mucho. Profe, cuídese. Chao, chao. Chao, Chao. cuídense, nos vemos. Chao. Nos vemos el jueves. Nos vemos jueves.